Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los problemas de los pies. ¿Quién no ha dicho alguna vez en su vida no puedo aguantar el dolor de pie? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los problemas más frecuentes, vamos a hablar de los juanetes, de los dedos en garra, de la fascitis plantar y por supuesto vamos a hacer un apartado muy especial para lo que llamamos el pie diabético. Hablaremos fundamentalmente de si podemos prevenir estos trastornos y de los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Alba Gracia, que es podóloga, profesora del grado de Podología de la UCAM y profesora del máster en Podología Clínica y Deportiva de la UCAM. Muchas gracias, Alba, por venir. Muchas gracias a usted, doctor Madrid. Julián García, podólogo, profesor también de cirugía podológica en el grado de podología aquí en la UCAM. Muchas gracias, Julián, por venir. Por invitar. Francisco Esparza, que es traumatólogo y director del máster en traumatología del deporte de la UCAM. Gracias, Paco. Y Diego Martínez, que es médico cirujano, jefe de la unidad multidisciplinar del pie diabético en el Hospital Universitario Molares Meseguer. Muchas gracias, Diego, por venir. Muchas gracias a ti. Y vamos a comenzar sacando las cámaras a la calle y viendo qué le preocupa a la gente sobre los problemas de los pies. ¿Qué tipo de enfermedades existen en los pies? Tengo dureza en los pies. ¿Y qué tratamiento tengo que seguir? ¿Es necesario cuidarse el pie para evitar enfermedades? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Julián. Yo recuerdo que los profesores de traumatología hace muchos años decían, no, una persona se rompe un fémur y nada, se coge, Paco lo sabe, esto se arregla en nada, pero si se rompe la mano, se rompe el pie, cuidado que ahí la cosa es muy complicada. Y se ha descrito el pie como una maravilla de la ingeniería. ¿Por qué? Es cierto, el pie, a diferencia de los cuadrúpedos, el pie del ser humano pues, se ha adaptado con la evolución a soportar carga. Entonces, la carga es lo que ha condicionado su estructura y todos sus movimientos. Entonces, tiene una parte posterior densa, fuerte, y una parte anterior muy ligera, muy liviana, adaptada a la propulsión. Entonces, y luego, por otro lado, todas sus carillas articulares se han adaptado al movimiento y a la carga. Realmente es verdad que es que yo he recordado lo del profesor de traumatología porque es verdad que uno dice, se ha roto el fémur, pero si te rompe el pie es mucho más complicado arreglarlo, ¿no? Por todas las articulaciones y todo ese problema. Porque está soportando la carga, a diferencia de la mano que no tiene carga. Muy bien, Alba. En todo el mundo, desde luego, debe de cuidarse los pies, pero digamos que las personas mayores es muy importante prevenir cualquier lesión en el pie. ¿Qué pueden hacer las personas mayores para prevenir estas alteraciones? Efectivamente, además los problemas en los pies tienen una evolución silenciosa, es decir, durante gran parte de nuestra vida los pies no nos duelen. Cuando hablamos de personas mayores, personas de 65 años o más, vamos a relacionar directamente esta prevención con la capacidad que tienen estas personas de mejorar su calidad de vida. No vamos a hablar de una prevención primaria, es decir, pocas veces viene un paciente a consulta y te pregunta, ¿qué puedo hacer para que no me duelan los pies? Hablamos de una prevención secundaria. Este paciente, esta señora, este caballero, que tienen un problema en el pie y no quieren que se vuelva a repetir, ¿no? Nuestros consejos son muy claros. Una inspección diaria en los pies. Los pies hay que mirárselos y todos los días. Un lavado con un buen secado después, sobre todo entre los dedos. Vamos a hidratar el pie con cremas ricas en urea. Vamos a hacer un buen corte de uñas, siempre recto. Y si surge alguna lesión un poco más compleja, un pequeño callo que nos aparece, esa uña que se clava, vamos a ir al podólogo cuanto antes, porque si no ese problema se puede complicar. La elección de un buen calcetín, la elección de un buen calzado, esta parte va a ser muy importante, porque si no hablaremos de todo eso, te iré yo preguntando. Más cosas. Básicamente porque si no podemos caminar bien, no nos podemos relacionar ni con el entorno ni con otras personas. Y esto va a condicionar al final nuestra calidad de vida. Y cuando hablamos de prevención es muy importante hablar de calidad de vida, ya que vamos a relacionar la calidad de vida con la independencia también. Muy bien. Paco, un tema frecuente, sobre todo en personas que hacen deporte, es la fascitis plantar. ¿Qué es
y dinos si es frecuente. En primer lugar, la fascitis plantar es la inflamación de un tendón que va desde el talón a la planta del pie. Es una banda elástica muy potente que es la que permite que apoyemos y el pie no se abra, no se hunda. Frecuente, cada día más. Es una patología del deporte especialmente, una patología por sobrecarga, pero es una cosa que a mí me sorprende porque cada vez las personas adultas, las personas mayores, al seguir la recomendación del médico, que usted debe caminar, que es bueno para la salud, ese caminar está produciendo la fascitis plantar. Entonces, muchos oyentes, al oír la palabra fascitis plantar, pondrán las orejas tiesas y dicen, eso es mío, a ver qué me pasa. Es muy frecuente la patología y cada día más. Y luego sí me gustaría, en el momento apropiado, hablar de la prevención, porque es una cosa que es importante para la gente esa mayor, adulta, la gente no deportista profesional, que tiene muchos problemas de fascitis plantar. Pues hablaremos de eso ahora, Paco. Diego, tú eres cirujano, pero llevas media vida o más dedicado al pie diabético. Sí, sí. Yo cuando les doy las clases de la diabetes aquí en la UCAM, siempre les digo a los estudiantes, ¿por qué hablamos de pie diabético y no hablamos de pie hipotiroideo o de pie de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué pasa ahí para que sea tan importante referirnos al pie diabético? ¿Qué queremos decir con él? Bueno, hay varias definiciones de pie diabético. Quizá una de las más completas es la que propuso la Organización Mundial de la Salud, que hablaba de que cualquier lesión de tipo ulcerado, úlceras en el pie, infección en el pie o otras lesiones como puede ser gangrena, pues que están relacionadas con la diabetes, un paciente diabético, y que están relacionadas con la falta de sensibilidad que la diabetes produce en los pies a lo largo de los años y con la arteriosclerosis generalizada, pero más acusada en los miembros inferiores, que es muy rápida y muy difusa, que aparece en los pacientes diabéticos. Esto genera un pie muchas veces insensible y a veces incluso con mala circulación arterial que lo pone en peligro. Vale, o sea que se afectan los nervios y se afecta la circulación. Exactamente. Y eso genera úlceras, genera gangrena y genera infección. Y entonces pues la infección puede llegar a ser devastadora y es la principal causa de amputaciones que hay hoy en el mundo occidental. Y que en la inmensa mayoría de los casos, como luego veremos, puede ser evitable. Efectivamente. Eso es un tema hay un sistema de prevención organizado por escalones que puede ser muy, muy eficaz si ponemos en marcha todo el sistema de salud del que disponemos. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde vienen las palabras pie, podólogo y juanete. Muy buenas, hoy vamos a hablar del pie y de algunas cosas que tienen relación con el pie. La palabra pie viene del latín pes, pedis, y tenemos muchos compuestos como pedicura, cura es cuidado, cuidado del pie, pedestal, peatón, peana, pedáneo, pedal, bípedo, cuadrúpedo, pezuña, el pie y la uña en uno. Pero en medicina se suele utilizar el nombre griego de pie, que es pus podos, de ahí el podólogo, que es el médico de los pies, el especialista. Tenemos a los cefalópodos, cefalea es cabeza, luego son aquellos que los pies les salen de la cabeza, los pulpos, las sepias, los calamares. Pero a mí me interesa más explicar de dónde viene la palabra juanete, esa que todo el mundo conoce y que tanto duele, y que tiene relación con los pies, claro. Es curioso, pero parece que proviene del francés, se escribe jointé, y creo que se pronuncia jointé, escrito juanté. La transcripción sería algo así, que significa junta o juntura de los nudillos de los dedos, y luego haría referencia a un nudillo saliente. Claro, cuando llega este préstamo lingüístico a España, pues pronto pasó de juante a juanete, quedando así para la posteridad, y con muchísimo dolor y sufrimiento del que lo padece. Palabras de médicos. Julián, muchas personas ahora van al podólogo, pero a mí me gusta que nos explicara exactamente qué es un podólogo, qué estudios hacéis para tener el grado de podología y qué personas deberían de ir al podólogo, porque casi siempre decimos, como es mayor, pues que vaya al podólogo. Tienen que ir los más jóvenes. Dinos un poquito de cada uno. En principio, el podólogo se define como aquel profesional sanitario que está especializado en tratar patología del pie. Es decir, y al hablar pie es todo el pie. Entonces, tanto afecciones de la piel como capas más profundas, afecciones tendinosas, afecciones ligamentosas,
afecciones y afecciones óseas, es decir, todo lo que está dentro del pie. En cuanto a cómo se estudia la podología, actualmente la titulación de podología es una titulación universitaria de grado, son 4 años, con una formación, los alumnos tienen una formación de 6.000 horas, de las cuales 3.000 son teóricas y prácticas y otras 3.000 que las dedican al estudio, a la formación de trabajo y tal. Con lo cual es una carrera bastante completa y todo específico en el pie. Por lo tanto, los profesionales que terminan podología pues están especializados en tratar todas las afecciones del pie. Sí, esto es importante que la gente lo sepa, que no vaya al podólogo porque me va a arreglar la uña, sino que son señores que han hecho un grado de podología, una carrera universitaria. Correcto. Perfecto. Alba, en el tema de la prevención, los calzados, ¿qué recomendaciones darías para calzado en personas mayores? Y en jóvenes también. Pues sobre todo en personas mayores, y un poco es un concepto muy amplio que podemos extrapolar a todas las edades, ¿no? Vamos a ir en busca de un calzado y lo vamos a elegir con cuidado, lo vamos a elegir con conocimiento. Y ante la duda vamos a consultar con un profesional. En este caso, el profesional de los pies es el podólogo. Las características que vamos a buscar, muy sencillas. Vamos a buscar un calzado que la zona, digamos, que está en contacto con nuestro pie, sea de piel. Cuero, por ejemplo, un calzado que vaya acordonado o con velcro, pero que siempre tenga ajuste. En la zona de los dedos tiene que ser amplio para que nuestros dedos quepan, y no solo amplio, sino también alto en la puntera, porque hay muchas personas que tienen dedos en garra y el simple roce les genera un callo. En cuanto a la suela, va a ser una suela rígida, no la típica suela blandita. Para saber si una suela es dura o blanda, lo que tenemos que hacer es coger el calzado por el talón, coger el calzado por la puntera y doblarlo. Si lo doblo por la mitad, estoy ante una suela muy blanda. Solo tengo que tener capacidad de flexión en la puntera, que es lo que necesito para caminar. Pues fíjate que cuando vas a comprarte un zapato, te dicen, mira si son buenos, y te hacen así. Pues eso te lo dicen. Me alegra que lo saque, porque eso es el mito que tenemos que derribar nosotros los podólogos. Un calzado muy blandito es un calzado que se deforma con mucha rapidez y un calzado que no nos está sujetando el pie. Ya, no, o sea que eso es importante. Yo estaba hablando y estoy moviendo los dedos. Dicen que debes de mover los dedos de los pies dentro del zapato, ¿no? Y si tienes alguna alteración estructural como dedos en garra o un dedo que se te va un poquito más hacia arriba, pues si tienes capacidad, mucho mejor, porque vamos a evitar muchos problemas. Muchas veces ese calzado tan blandito es la causa de la fascitis plantar. Efectivamente. Porque la musculatura trabaja muy potente de forma inapropiada. Vale. Como dijiste una vez que interviniera, por eso lo hacemos. Sí, no, claro, las puntualizaciones es lo que más enriquece el programa, Paco. ¿Y qué síntomas tiene la fascitis plantar, Paco? El síntoma más importante de la fascitis plantar es un dolor muy agudo en la parte interna de la parte del talón, la parte interna del talón. Más es un dolor muy curioso porque tú te acuestas y bueno, te puede molestar, pero al levantarte por la mañana, cuando echas el pie al suelo es un dolor tremendo, tremendo. Algo que dices, bueno, siempre por la mañana te levantas, quieres ir al servicio y vas a echar el pie y dices, no sé qué hacer. Si quedarme en la cama aunque me reviente de ganas de ir al servicio, o echar el pie al suelo del dolor que me da. Cuando ya caminas un poco y vas caminando un poquito, ese dolor poco a poco desaparece a los 10 o 15 minutos. Entonces, al entrar a caminar, duele. Cuando empieza un ratito, ya desaparece. Y luego, si andas mucho tiempo, también vuelve a aparecer el dolor. Pero eso no por la mañana, si tú podemos estar aquí en el programa, si alguien tuviera aquí una fascitis plantar, al terminar e incorporarnos a caminar, cuando estás largo tiempo en reposo y empiezas a iniciar el caminar, te vuelve a doler. Y es la verdad un dolor muy incómodo, muy desesperante, que no sabes qué hacer, no ves cómo, un dolor complejo. Ahora después hablaremos del tratamiento. Diego, tú, como decía yo antes, te has dedicado más de media vida al pie diabético. De hecho, tengo aquí libros de tuyos del pie diabético en enfermería, en atención primaria, en especializada. O sea que es un lujo que no... ¿Qué frecuencia tiene el pie diabético? ¿Es muy frecuente o solo vale para que tú vivas muchos años? Pues es muy frecuente, y es muy frecuente porque la diabetes es una enfermedad muy frecuente, es la enfermedad crónica más frecuente de todas y puede afectar pues hasta el 10 o el 12 o el 15% de la población, lo que es una verdadera barbaridad. Entonces,
de los pacientes diabéticos, entre un 15 y un 25% desarrollarán una úlcera en el pie. De estas úlceras, la mitad se infectarán. Y de estas que se infectan, aproximadamente en los mejores medios, la quinta parte precisarán algún tipo de amputación, mayor o menor. Y eso, pues, como vemos, es un problema de salud de primer orden. Bueno, lo que veo es que va a ser muy importante cuando lleguemos a hablar de la prevención, porque con esos datos que has dado, la prevención es vital. Sin duda, sí. Julián, ¿qué patologías del pie tratáis con más frecuencia? Pues los podólogos, en un 50% de nuestra actividad nos dedicamos a afecciones de la piel. Callosidades, tratamos callosidad, hiperkeratosis, enfermedades que aparecen en el pie con una serie de sintomatología. Y luego también otro tanto por ciento importante, que viene a ser como un 30%, corresponde a toda la patología biomecánica. Entonces, una de las actividades nuestras en cuanto a nuestro trabajo y la patología que vemos es exploración biomecánica. Y después de una exploración, si precisa esa patología un tratamiento ortopodológico, que son órtesis plantares, pues las confeccionamos y las aplicamos. Y luego otro tanto por ciento más bajo lo comprende la cirugía podológica, es decir, el tratamiento de dedo en garra, de espolones calcáneos, tratamiento de juanete y, bueno, casi toda la patología del antepié la tratamos con cirugía. Sí, la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente que nos está oyendo no sabe que los estudios que vosotros, que hemos comentado antes, que hacéis, y creo que es importante una titulación muy completa, que la gente lo sepa. Alba, ya que estás aquí voy a aprovechar y te voy a hacer una consulta, porque ¿hasta qué punto el calzado condiciona la forma de andar? Y luego te preguntaré, yo uso los MBT casi siempre, y si son buenos o no son buenos o qué. Vale, pues empezamos por la primera pregunta. El calzado puede condicionarnos desde todo a nada si lo hacemos muy bien. Es una buena elección, por supuesto. Si utilizamos ese calzado extremadamente blando, ese calzado extremadamente estrecho que nos está comprimiendo el pie, ese calzado que no va ajustado, nos va a generar un problema en el pie, como comentaba antes el doctor Esparza, una fascitis plantar, una metatarsalgia, diversas patologías, ¿no? Entonces, hay que decirle a la gente que el zapato además también tiene una fecha de caducidad. Porque a veces vamos cómodos con un zapato y lo agotamos hasta que se nos cae a cachos. No, cuando ese calzado está desgastado, el dibujo de la suela ya no se ve ni el dibujo. Tenemos en la tela, digamos, lo que está en contacto con el pie, está muy, muy deformado. Ese zapato hay que retirarlo, sí, hay que retirarlo, porque nos puede causar lesiones mucho más complejas en rodilla, en cadera y en espalda. Esto también lo extrapolamos a los niños. Un niño que tiene el pie en crecimiento, si hereda los zapatos de su primo y este tiene un pelín de desgaste por la zona interna, va a condicionar también al desarrollo del pie de ese niño. Entonces, el niño es mucho más complicado porque también estamos condicionando desde pequeño en un pie que se está formando la morfología que después va a tener ese pie, si hacemos una elección incorrecta de calzado. Sí, ahora perdona, ahora sigue. No es que al decir eso del pie del sobrino o del primo me he acordado del libro ese en el cual a las niñas chinas les vendan los pies para que el pie no le... Viento del este, viento del oeste, creo que se llama, ¿no? Ese es un ejemplo de la influencia que puede tener un calzado incorrecto en el desarrollo de un pie. Muy bien. Un ejemplo muy exagerado, pero sí, es no un exagerado, ejemplo. la verdad. Paco, cuando habla de la fascitis plantar, me ha dado miedo levantarme, pero ¿cómo podemos prevenirla y cuál sería el tratamiento en el supuesto de que uno lo tenga? Esta pregunta es una pregunta muy larga, muy completa, muy compleja, pero en cuanto a la extensión, para poder contestar, intentaré resumir lo rápidamente posible. Si no, luego... Resumidamente. Vamos a ver, en primer lugar, para prevenir hay que saber la causa que lo ha provocado. Normalmente, una de las causas más importantes es un desarrollo muscular, tanto en el deporte como en la gente que camina, y hay una hipertrofia, un aumento de la masa muscular, y ese aumento hace que haya un acortamiento de los tendones y los ligamentos. Hablo de una manera no técnica para que se nos pueda entender bien.
Entonces, una de las cosas más importantes para poder prevenir es hacer estiramientos, los famosos estiramientos de los grupos musculares. Y yo digo una cosa que es la que quiero llamar la atención a todos nuestros oyentes. Vamos a ver, ¿os habéis dado cuenta que últimamente la gente mayor cada vez más, y la gente joven también, usted vaya a caminar, y mi pregunta es la siguiente: ¿habéis visto alguna vez una persona de 60, 70 años por ahí caminando, estirando? Nunca. Es que yo no hago deporte, bueno, perdóname. Si estás un año todos los días andando 1 hora, tu masa del gemelo, tu masa de la pierna muscular aumenta seguro. Si aumenta, al final esa hipertrofia muscular que decimos los médicos hace que ese músculo se acorte, y si se acorta, te tira la planta del pie. Entonces, mucha gente mayor acude a nuestras consultas con dolor de la planta del pie, esa fascitis, porque no estira. Yo ya soy muy mayor para estirar, no, perdóname. Estira y vas a prevenir ese problema. Tanto el mensaje más importante que quiero aquí mandar, y en mi resumen lo haré, será: si usted camina todos los días o 2 o 3 veces por semana durante 1 hora, por favor, para prevenir dolor en los pies, haga estiramientos de los gemelos. Eso ya veremos cómo, de qué manera. Esa es una cosa. Y tratamiento es múltiple. Empezamos por lo más básico, que es eso, estirar, empieza a estirar. Va a hacer desde vendajes funcionales, las famosas ondas de choque, la fisioterapia, tratamiento médico oral y finalmente también inclusive infiltraciones tan demonizadas, que a mí han infiltrado, qué mal lo vamos a ver. El médico, cuando tiene que infiltrar, o el podólogo, cuando tiene que hacer tratamiento de este estilo, siempre está indicado. Antes no llega con la aguja y pincha el primer día, sino, vamos a ver, ha agotado una serie de etapas que tú estás buscando no invasivas, y finalmente la infiltración es una causa. Y por último, excepcionalmente, cuando después de mucho tiempo de tratamiento de este perfil no ha mejorado, hasta la cirugía está indicada. No, pero muy bien el tema de los estiramientos, que a lo mejor, tú lo has explicado muy bien, Paco, a lo mejor uno va a jugar al tenis y estira, o va a correr y estira, pero piensa que por andar no es necesario, y está claro que es necesario. Muy bien. Diego, las cifras que has dado sobre la frecuencia del pie diabético, de la úlcera en las personas con diabetes en los pies, son alarmantes. ¿Qué podemos hacer? Y esto además es un problema luego muy importante para esa persona, que le ocasiona a veces meses y meses de... Aparte de eso, supone un coste económico también muy importante. ¿Qué medidas se pueden hacer para prevenir el problema de la úlcera y el pie diabético? Efectivamente, el problema económico es importantísimo, porque enlazando con lo que decíamos antes, como es una enfermedad muy frecuente, es una afección muy frecuente, pues hay muchos pacientes y generan un gasto brutal. De hecho, aquí en España no se han hecho estudios delicados sobre este asunto, pero en Inglaterra, por ejemplo, sí que se han hecho, y se ha calculado que en un año el costo que supone el síndrome del pie diabético está en torno a los 1.000 millones de libras. 1.000 millones de libras, que es más dinero del que se gasta en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de mama y el cáncer de todo el tubo digestivo junto. O sea, estamos hablando de un problema de salud muy importante, con un costo económico brutal. Y además, que se puede prevenir. En gran parte se puede prevenir. Se puede prevenir y porque conocemos muy bien la historia natural de esta enfermedad. La historia natural es la diabetes, conduce a una alteración de los nervios cuando no está bien controlada, conduce a una arteriosclerosis acelerada que genera isquemia en el pie, y esto, cuando se produce una úlcera por el roce del zapato o por la insensibilidad del pie, y esa úlcera se infecta, nos va a llevar a la amputación. Esa es la historia natural de la enfermedad, es la escalera que nos lleva escalón por escalón a la amputación. Y entonces, pues hoy disponemos de estructuras muy bien organizadas que debemos utilizar para hacer una prevención en los distintos escalones de esta historia natural. La prevención primaria consiste en intentar evitar que aparezca la neuropatía, la alteración de la sensibilidad del pie, que el pie no se convierta en algo insensible, que no nota nada, y además intentar prevenir el desarrollo de la arteriosclerosis, que además prevenimos la patología cardíaca y cerebral asociada a esta enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues la única manera de prevenir la neuropatía, la insensibilidad, es controlar bien la glucemia. Es la clave, y es el único sistema, porque además esta es una enfermedad que no tiene tratamiento. Una vez instaurada, no tenemos ningún medicamento que la pueda revertir, ni ningún sistema que la pueda revertir. Entonces, es fundamental prevenirla
Porque una vez que se instaura y el pie ya es insensible, ya no se defiende, ya desaparece el dolor. El pie se convierte en algo que no siente el dolor. Y eso es tremendamente grave, porque como decía un cirujano ortopédico que trataba la lepra, el dolor puede llegar a ser el mejor regalo que le ha hecho Dios a la humanidad, porque lo protege de las lesiones. Cuando el pie se vuelve insensible, no se protege de las lesiones. Entonces el enfermo no se queja de dolor y no se preocupa el paciente, no se preocupan los familiares y no se preocupa el sistema de salud, porque no hay dolor. Y eso es lo tremendo. Ese es el talón de Aquiles más importante que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Controlando bien el azúcar, controlando bien la glucemia y además los factores de riesgo de arteriosclerosis. La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, el llevar un estilo de vida que evite, que con ejercicio, el tabaquismo, todo eso es lo que hay que prevenir. Y con eso haremos la prevención primaria e intentaremos prolongar lo más posible la aparición de estas complicaciones o evitarlas. Muy bien. Julián, ¿qué es la uña encarnada y qué solución tiene? La uña encarnada simplemente es el enclavamiento de la uña en sus bordes laterales. El tratamiento en principio es conservador, se extrae la espícula que provoca la lesión y si no mejora al cabo de un tiempo, pues ya se procede a la cirugía, pero lo que siempre ocasiona es dolor al principio, inflamación e incluso infección, que es cuando la tratamos quirúrgicamente es cuando está bastante infectada. Entonces hay muchos procedimientos y se suelen quedar muy bien las recuperaciones inmediatas. Muy bien. Alba, esta pregunta va dedicada a ti y a todas las chicas jóvenes. El tema de los zapatos en las chicas jóvenes. Esos zapatos puntiagudos con esos tacones tan altos, dile qué problemas pueden tener en el pie. Sé que no te van a hacer caso, porque yo lo he intentado muchas veces con familiares y no hay manera, pero en fin, díselo tú que a lo mejor como profesional te hacen más caso. Bueno, yo no puedo prohibirle a nadie, obviamente, que se ponga tacones, pero sí le puedo decir que si usa tacones con frecuencia, se va a cortar la musculatura de la pierna, de la parte posterior, la musculatura de la pantorrilla. Voy a generar problemas en la cadera, voy a generar problemas en la espalda. Y al final el peor parado, ¿cuál va a ser? El pie. Cuando me pongo un tacón de más de 10 centímetros de altura, estoy empujando el 90% de mi peso a la zona del antepié, donde tengo los dedos. Esta zona anatómicamente no está preparada para soportar tanto peso. Entonces vienen consecuencias como metatarsalgias, como uñas encarnadas, como nos comentaba antes Julián. ¿Por qué? Porque también lo estoy metiendo en un calzado que es muy estrecho de puntera. Entonces, al comprimirlo, predispongo a que la uña se clave todavía más. Tacones, sí, pero en su justa medida y con control. Yo no puedo ir a la tienda a comprarlos con los ojos. Tengo que ir buscando un tacón ancho. Cuanto más ancho, más estable voy a estar. Cuanto más altura, peor. Por tanto, si me quedo en un tacón de no más de 4 centímetros, perfecto. También voy a buscar un poquito de altura en la zona de debajo de los dedos, 1 centímetro más o menos, justo en la zona de debajo de los dedos. Y voy a buscar anchura, la máxima posible dentro de que va a ser un calzado estrecho. Y lo perfecto ya sería un poquito de sujeción al tobillo, para tener más estabilidad. Bueno, está muy bien, pero yo es de verdad que con algunas familiares míos lo he intentado y no hay manera, me imagino que Didi, Paco. ¿Qué opinas de del calzado de este bailarina? Es que yo, pues, en mi opinión, a mí me gustaría hacer un apunte muy interesante Hazlo. ahí, porque los tacones sobre todo nos los ponemos en las bodas. En las bodas nos pasamos el día, en la ceremonia, con ese tacón alto, precioso, estrecho. Y llega la hora de comer y nuestro cuerpo nos dice stop. Y nos ponemos, lo que comenta el doctor Esparza, las bailarinas, ese zapato de tacón cero, extremadamente plano. ¿Qué ocurre? Que pasamos de un tacón de 10-12 centímetros a un tacón cero. Y eso repercute en nuestra musculatura, sobre todo en la musculatura de la pantorrilla. Y es una de las consecuencias de las que también nos ha hablado el doctor Esparza de la fascitis. Igual que camino mucho y estoy sobrecargando esa musculatura de los gemelos, cuando paso de contraer la musculatura, que es cuando llevo un tacón muy alto, a pasar a estirarla de golpe, que es cuando llevo ese tacón cero, ahí ese desbalance muscular me va a causar una lesión. Muy bien. Paco, hay distintos tipos de pie plano, cabo, etcétera. ¿Qué cuidado, descríbenos un poquito, muy brevemente, cada uno de estos tipos y qué cuidado habría que tener en cada tipo de pie? Vamos a ver, el pie plano
nosotros buscamos, en la normalidad del pie es que tenga lo que llamamos el arco plantar. El arco plantar suficiente es una curvatura que hay debajo de la planta del pie para que cuando tú echas el peso pues se te sostenga y no caiga. Cuando ese arco plantar es muy bajito o no existe, hablamos de pie plano. Cuando ese arco plantar es muy alto, está muy aumentado, hablamos de pies cabos. Cada uno de los pies, eso es de forma general, que casi todo el mundo, la población ya conoce pues, por la información que tiene. Lo que sí es cierto es que hay mucha controversia en cuanto a utilizar alguna ortesis, alguna plantilla, en qué momentos utilizarla, cuándo, a los niños, a los adultos, de qué manera. Yo tendría que decir una cuestión de forma genérica muy simple, y es que si tu pie está adaptado a correr, tú caminas normalmente y no tienes ningún problema para adaptarte a tu vida normal, vamos a ver, puedes ver el pie plano, pie cabo, pero tu organismo se ha adaptado a esa forma de pie. No modifiques de forma, no fuerces a que el pie tenga la imagen o la morfología que está descrita en el libro, porque posiblemente generes una patología. Entonces muchas veces llega mamá, mira, es que me he dicho que mi niño tiene el pie plano, entonces mire usted, su niño corre, juega, se cae, no, el niño es normal. Pues mire usted, bien hace en consultar, vamos a valorar pues si hay alguna fusión de huesos, que puede ser lo que es la patología grave, y si no, hágale usted correr, que cuando vaya creciendo el niño ese pie queda plano, conforme aumente la masa muscular, la potencia, la musculatura del pie, ese pie plano va a ir haciéndose más cabo, más puente. Los pies cabos, como contrario, son pies, habitualmente la gente que hace deporte, que corre mucho, es mucha musculatura, una musculatura muy potente, por lo tanto el músculo se contrae y el pie se hace con más arco. Es un pie que en el adulto ya tiene más patología y los podólogos trabajan mucho ahí, pues ya genera dedos en garra que llamamos, los dedos en acá, tienen habitualmente muchas callosidades, es un pie más complejo que sí es necesario con mucha más frecuencia poner algún tipo de ortesis, de plantilla para mejorarlo. Pero vamos, de una manera simple he intentado abreviar los tiempos. Muy bien, lo haces muy bien, Paco. Muy bien, conciso. Diego, vamos a imaginarnos, siguiendo con el pie diabético, que una persona tú la ves en tu consulta y ya tiene una alteración de la sensibilidad, o sea que ya ese pie no lo nota bien, y además también tiene un problema circulatorio. Para que no siga la evolución natural que antes nos has explicado, ¿qué se puede hacer? Esta situación ya es lo que llamamos un pie de riesgo. O sea, el paciente que tiene ya una alteración de la sensibilidad en el pie, que ha perdido lo que llamamos la sensación protectora, ya no tiene, digamos, ya no disfruta de la presencia de dolor con el calzado, sino que le da igual lo que ocurra dentro del calzado porque ya no le duele nada. Esa situación es muy peligrosa porque el paciente, cuando se coloca un zapato nuevo, tiende a llevarlo demasiado ajustado para notarlo. Y esa combinación de pie insensible y zapato muy ajustado es lo que conduce la mayoría de las veces a las lesiones. Lesiones que pasan desapercibidas, que el paciente no se da cuenta. Porque no le duele. Porque no le duele. Yo he llegado a tener un paciente que vino a urgencias porque andando por su casa notó que había un charco de sangre en el suelo. Se había fracturado el calcáneo. El calcáneo es un hueso tremendamente grueso. Es un hueso que es muy difícil de fracturar. Bueno, pues se lo había fracturado y no se había dado cuenta. Diego, porque tampoco hacía lo que ha dicho Alba, que es mirarse los pies todos los días. Efectivamente, eso que ha dicho Alba es una gran cosa. Y estos pacientes es imprescindible, porque tienen que suplir esa falta de sensibilidad con los otros sentidos que tienen, con la visión, con la palpación del pie, él o sus familiares, porque luego estos pacientes diabéticos muchas veces tienen también problemas de retina, problemas de ceguera, problemas que les dificultan esa valoración. Son los familiares y el paciente y el médico de atención primaria, el personal de enfermería de atención primaria, que tienen que, aunque no tengan síntomas, porque no se quejan de dolor, tienen que descalzarlos y verlo al menos una vez al año, ver que esos pies están en circunstancias. Y en casa, todos los días. Lo ideal es, sin duda, todos los días, antes de irse a la cama, lavarse los pies y que alguien con una vista aceptable pueda descartar que ha aparecido algo nuevo. Porque si no, si aparece una pequeña lesión, esa lesión va a progresar hasta que a veces sea ya un verdadero desastre, porque no lo nota y anda sobre ella. Carga su peso, 80, 100 kilos, 120 kilos, sobre ese pie herido
una y otra vez. Y como no duele... El tema de los familiares, que tú lo has dicho muy bien, hay que insistir, yo como endocrino también lo veo, y a los familiares siempre les digo, mírale los pies todos los días, y te miran así como diciendo, sí, porque como tú has explicado muy bien, muchas personas mayores no pueden verse bien la planta del pie, porque además verse bien la planta del pie no es nada fácil, ¿eh? Sí. Hay que leer el periódico a 30 centímetros de distancia, hay que hacer una serie de curvaturas, que no es fácil. Sí. Entonces, mirárselo yo lo veo muy, muy importante, a los familiares, todos los días, como tú has insistido. Perdona que te hago un inciso. Yo siempre les recomiendo a los pacientes diabéticos que antes de ponerse los zapatos, que le den la vuelta y los sacudan. También muy importante, una veces chinica. Se cae una moneda dentro del zapato, una china, ¿verdad? No se dan cuenta y dentro de una hora, al cabo de una hora, ya tiene una lesión. Sí, es que la prevención es tan importante en todo el mundo, pero en las personas con diabetes, que en los casos ya de, como ha dicho Diego, de pérdida de la sensibilidad y todo eso, perdonar que intervenga, pero como endocrino también tenemos un papel. Tiene mucho que decir. Sí, un caso muy espectacular es el del paciente que llevó durante todo un día un calzador metálico dentro del zapato y no se dio cuenta hasta que se quitó el zapato por la noche. O esto que yo os comentaba de este paciente que notó que se había fracturado el calcáneo porque el suelo estaba mojado de sangre. Es decir, hasta qué punto el pie está insensible, está anestesiado, que no nota ese tipo de cosas. De hecho, en la cirugía a veces se le puede hacer hasta quitar un dedo sin que lo noten. Sí, porque no, hace en la consulta. No les duele nada. Se le hace con las pincillas, ¡pum!, y el dedo. Efectivamente. Hay una sección sobre pruebas funcionales y vamos a hablar en ella del estudio biomecánico del pie. La biomecánica es una rama que se estudia el comportamiento del cuerpo humano. Entonces, dentro de la exploración biomecánica, lo que hacemos es una valoración global del paciente. Se le hacen pruebas en camilla, de la valoración muscular, articular, luego se le pasa en dinámica, en carga, y se le hacen test y diferentes test y valoraciones para el paciente, dentro de la anamnesis, dentro de todas las pruebas que hemos tomado anteriormente, su motivo de consulta, la patología que tiene, antecedentes médicos, etcétera, y luego también hacemos una valoración del calzado que tiene el paciente, si es deportista, su calzado deportivo, de la especialidad que sea, y si no, pues su calzado de calle o calzado laboral. Dentro de las pruebas que hacemos, una de las importantes es valorar luego al paciente en dinámica, caminando. Para eso nos ayudamos de la plataforma de presiones y vemos al paciente caminar en una cinta de correr y lo vemos caminar y lo grabamos con una cámara de alta velocidad para tener luego un registro y poder analizarlo en diferentes programas de edición de vídeo, para ver los grados que tiene de flexión dorsal, etcétera. Cuando tenemos todos esos datos recogidos, todas esas test, todas esas pruebas, junto con la historia clínica, lo que hacemos es un diagnóstico y una propuesta de tratamiento para el paciente. En el caso que ese tratamiento sea unas plantillas, lo que hacemos es tomarle un molde del pie a medida para realizar las plantillas, que eso las haríamos en la sala de confección, se las adaptaríamos dentro de las prácticas que tienen los pacientes aquí en la universidad, que se les citaría otro día para entregarle luego la plantilla y luego otra cita posterior para la revisión del tratamiento, cuando el paciente la ha llevado y que nos cuente las sensaciones y la mejora de su evolución. Ver cuál es el motivo de su dolor, si es un motivo mecánico, si por ejemplo le duele la zona de las cabezas de los metatarsianos, pues ver por qué tiene más carga en esa zona, qué es su postura de su pie, qué es lo que le está provocando todo eso, para con la plantilla poder corregirlo, poder descargarlo, poder amortiguarlo y también con la valoración del calzado poder darle recomendaciones sobre el calzado, porque hay veces que un calzado también puede ser el causante de una patología. Y los alumnos dentro de la asignatura del grado en podología tienen una asignatura propia de calzado que se les enseña todas las características de calzado, los diferentes tipos y el cual se le puede recomendar al paciente dentro de su actividad. Bueno, el profesor Raúl Blázquez nos ha indicado qué es el estudio biodinámico del pie. Biomecánico del pie. Vamos a continuar, Julián. Imaginemos que una persona tiene callos. ¿Se pueden tratar de forma definitiva los callos o no? Sí, actualmente sí. Desde hace unos 10 años los podólogos españoles, estas son tendencias que vinieron de los Estados Unidos y nosotros, pues la mayoría de los de mi generación, pues lo que hicimos fue formarnos allí. Y entonces pues aprendimos de ello y estas técnicas las estamos utilizando desde hace más de 10 años y es una técnica muy sencilla, es cirugía mínimamente invasiva con un pequeño corte, una pequeña incisión, se llega por debajo de la piel
donde está la exostosis y con una fresa se lima. Y una vez que quitas la exostosis, el problema se resuelve. Ya no le da más problemas y el callo se pierde. El callo totalmente lo pierde y ya no te vuelve a salir. Ya no vuelve a salir. Normalmente los que más tratamos son los que salen en el cuarto espacio interdigital, entre el cuarto y el quinto dedo. Es un callo blando que duele mucho, es insoportable y con ese tratamiento pues se resuelve. Pero yo me refería, por ejemplo, a veces los callos te salen porque te rozan mucho y eso si no quitas la rozadura... Pues el tratamiento que tienen estos callos que aparecen en el dorso del dedo también es quirúrgico, se corrige la garra y automáticamente el callo ya no sale más. ¿Querías puntualizar algo, Paco? Pero realmente cuando aparece el callo es una respuesta del organismo a que ahí hay una carga inapropiada, a un roce, una carga. Entonces, si quitas el callo bien, pero la carga sigue existiendo. Me imagino que simultáneamente estamos añadiendo un poco o algo de prevención de quitar la causa original de ese callo, simultáneamente. La causa, en concreto, en estos callos que aparecen en los espacios interdigitales, pues la causa es la exostosis, que le está provocando el pico de hueso que tiene esa falange. Entonces se rebaja y se queda como un paréntesis dentro. No se enfrentan los picos y ya se cura. Pero por eso yo también me he quedado sorprendido al decir, me ha pasado como a Paco, porque claro, si yo tengo un zapato que me roza y me va haciendo un callo, tú me lo quitas, pero si yo sigo con mi zapato y me sigue rozando, me volverá. Claro. Pero tú hablas de los callos interdigitales que son los más problemáticos. Que son los más dolorosos. Los más dolorosos. Es decir, al eloma mole. El molle, sí, en concreto. Muy bien. Veo que estáis muy ilustrados en este tema todos, ¿eh? Alba, en las personas con diabetes, que tú también eres una gran experta y te dedicas también al pie diabético, ¿eh? Es que, como ha dicho Diego, el pie diabético es tan frecuente porque la diabetes, el 14% de la población lo tiene. ¿Alguna consideración especial para los zapatos de los pies de las personas con diabetes? Por supuesto. Igual que comentaba el doctor Martínez, hay dos tipos de pacientes. El paciente de riesgo, ese paciente que ha perdido la sensibilidad en el pie, ese paciente que tiene problemas vasculares, ese paciente que lleva muchos años de evolución de su diabetes y además mal controlada. Y luego está el paciente que lleva 2-3 años como paciente diabético, no tiene bien controlada la glucosa, conserva la sensibilidad, no tiene ninguna alteración vascular. Ese paciente pues utilizará un calzado normal, siguiendo las recomendaciones que anteriormente he comentado. Pero el paciente de riesgo necesita un calzado especial, un calzado con una suela semirrígida, un calzado con una suela antideslizante para evitar caídas, un calzado que aquí sí o sí tiene que ser de piel, un material natural para que el pie transpire. El forro interno del calzado va a ser de un color clarito, porque si el paciente no tiene sensibilidad, a veces, pues a través del calzado vemos que ese paciente tiene una herida. Si tenemos un forro clarito, vamos a ver que ahí hay sangre, como comentaba el caso del calcáneo el doctor Martínez. También, ajuste. En estos pacientes es muy importante que el calzado y el pie trabajen juntos como una misma unidad. No puede ir el zapato por un lado y el pie por otro. Y luego el contrafuerte. Contrafuerte es la zona que recoge el talón del pie. Si ese contrafuerte es muy blandito, no va a sujetar el pie. Necesito que sea semirrígido, ni muy rígido en exceso para que me genere un roce, pero sí lo sujete. El zapato está para vestir, proteger y sujetar. Todo lo que no sea eso, estamos haciendo una mala elección del calzado. Y por supuesto, que también lo comentaba Julián, antes de meter el pie, meter la mano y controlar que no haya ninguna piedra, ninguna moneda. Sí, eso es muy importante por lo que hemos comentado. Paco, ¿qué es un pie supinador? ¿Qué es un pie pronador? ¿Y qué patologías son más frecuentes en estos pies? Bueno, en primer lugar, estos términos son términos muy del mundo del deporte especialmente. El deportista habla, yo tengo pie supinador, pie pronador, y es la manera de entenderse ello. El pie supinador va habitualmente adherido o es frecuentemente en el pie cabo. Es un pie que sobre todo apoya especialmente la parte externa del pie con más frecuencia. Entonces, a partir de este momento, todas las estructuras laterales del pie, musculatura lateral, la tendencia a presencia de esguinces, es un deportista, una persona con tendencia a cargar y a sufrir esa lesión. El pie pronador, por contrario, lo que hace es apoyar más el pie en la parte interna del pie y todas las estructuras. Por tanto, que eso ocurre. Es un pie que suele ir asociado al pie plano, ese tipo de pie que estamos hablando, el pronador.
y fundamentalmente las estructuras internas del pie son las que sobrecargan. Muchas veces aparecen patologías que llamamos del túnel del seno del tarso, patologías un poco especiales, desconocidas por la población en general, pero además a veces generan como hormigueo, como pinchazos en la planta del pie, porque tiene un pie que hunde mucho por la parte interna. Este tipo de pies, y aquí con esto ya voy concluyendo, lo que hacemos es, si no da patología, creemos desde nuestro punto de vista que no hay que abordarlo, saber qué tiene. Hay una obsesión en comprar un calzado en mesopinador, pronador, pero si haces muchos kilómetros, una repetición, que sepas que esa parte externa o esa parte interna va a estar más sobrecargada. Por tanto, compra un calzado que ayude un poquito a corregir esa supinación o pronación. Muy bien, Paco. Diego, siguiendo la evolución del pie diabético, hemos visto antes lo que había que hacer en una persona que tenía alterada la sensibilidad y la circulación, pero no tenía una úlcera. Pero si damos un paso más, ya tiene una úlcera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este paciente ya está en riesgo de amputación. Quiero decir, el hecho de que haya una úlcera, el 85% de las amputaciones van precedidas por una úlcera. Entonces hay que considerar la úlcera del pie diabético como una situación de alto riesgo de amputación. Entonces debe buscar atención médica inmediata. Primero en su centro de salud y después atención especializada. El problema, como veníamos comentando, es que la falta de sensibilidad en el pie hace que se siga andando, se siga caminando sobre la herida. Caminar sobre una herida dificulta tremendamente su curación, impide que la herida pueda cicatrizar. Entonces, conseguir que en un pie insensible, ulcerado, cicatrice, es una tarea, yo no diría titánica, pero difícil, tan difícil que creo que hace falta que el paciente se comunique con su centro de salud, con atención primaria, y desde atención primaria se derive a atención especializada, a una unidad de pie diabético, donde ahí ya se pondrá un tratamiento de la lesión en sí y se conseguirá la descarga, que es un elemento fundamental en el tratamiento de las úlceras del pie diabético. Evitar que el paciente que no le duele siga caminando sobre esa herida, porque si sigue caminando sobre la herida es imposible, absolutamente imposible que se cure. Perfecto. Y esa es la clave. Muy bien. Eso es claro, si uno tiene una herida aquí en el dedo y está todo el día rozándolo, la herida no se cura, lo digo, evidentemente. Pero es que es imposible que se pueda curar. Pero entonces, claro, las si técnicas no de nada, descarga, claro. Y necesitas caminar. Por eso hay que verlo y claro, descargar. Claro. No, si lo has explicado perfectamente. Julián, todos sabemos lo que es un juanete, pero desde el punto de vista científico nos lo dices tú. Y una pregunta, ¿el tratamiento de los juanetes es siempre quirúrgico? Casi siempre. ¿Y qué es un juanete? El juanete no es ni más ni menos que una deformidad del primer dedo que afecta la primera articulación metatarsofalángica. Consiste en la cara medial del pie, en esa articulación forma lo que técnicamente llama un bunión, un bulto, y que conforme va progresando la deformidad, pues va desde leve, moderado a severo, y en los primeros estadios, que son leves, pues puede tratarse de forma conservadora, es decir, con férulas digitales, sobre todo, más que nada, con correctores nocturnos, que se llaman lo que clásicamente se ha llamado siempre la juanetera. A partir de ese momento, de ese estadio, sigue evolucionando, se frena, si no se ha conseguido que se frene el proceso, pues ya el tratamiento es quirúrgico siempre. Vale. Bien con cirugía abierta. El láser y todas las películas. Sí, bueno, cuando dicen, me han operado con láser, no la han operado con ningún láser, la han operado con cirugía mínimamente invasiva, vale, que tiene sus indicaciones. Vale. Y luego, si no se puede operar con esas técnicas, que son menos invasivas, pues con cirugía tradicional, y se quedan de maravilla. La clave, que el doctor Esparza lo practica también, es buscarle la técnica adecuada al juanete. Por eso el juanete tiene tan mala fama su cirugía, porque muchas veces no se ha hecho la técnica adecuada. De hecho, hay 107 técnicas distintas descritas para operar los juanetes, que luego ellas todas se resumen en menos de 40. Pero el tema está 40 técnicas son muchas técnicas. Sí, eso es porque no hay ninguna que sea especialmente... Bueno, es que ha pasado una cosa. A lo largo de la historia de la cirugía, pues cada cirujano le ha puesto su nombre y ha hecho una pequeña modificación para diferenciarse de los demás. Pero en realidad, por eso de tantas técnicas se resumen en 40 técnicas de la cabeza del metatarsiano,
técnicas metafisarias y técnicas de base. Pero que los traumatólogos, los podólogos tenéis muy claro cuando veis Sí. un juanete lo que es. Lo digo por el mensaje para la gente, el porque dice, mensaje 40, para- a ver cuál me van a aplicar ahora a mí. El mensaje que se debe transmitir a la población es que, dependiendo de una buena exploración clínica, de una exploración radiológica, y sale una serie de parámetros, se tienen todos en cuenta y a partir de ese momento se decide la técnica que se le va a hacer. Y el resultado casi siempre es exitoso. Muy bien. Alba, antes nos has hablado de la importancia de la hidratación en los pies. ¿Por qué es tan importante hidratarnos bien los pies? Pues mire, doctor Madrid, es tan importante porque Me un gu- pie me deshidratado... pone así muy mayor con decir eso, mire, doctor Madrid. No, hombre, es el respeto que, que me genera. Un pie deshidratado es un pie que se abre con mucha facilidad, un pie en el que se generan grietas, un pie donde voy a sufrir con más frecuencia una ampolla, un pie que va a generar siempre más callosidad. Entonces, a los pacientes hay que decirles que se tienen que echar crema, pero no nos podemos quedar ahí, porque entonces el paciente ni sabe qué crema se tiene que echar ni cuándo tiene que echársela. Vamos, lo que nos funciona a nosotros con nuestros pacientes es ver exactamente qué tipo de pie tiene, porque si es un pie con mucha callosidad, vamos a pautarle siempre una crema con urea, ya veremos de qué porcentaje. Para una hidratación diaria en un pie normal estaríamos hablando de un 10-15% diario. Y luego también vamos a ver si ese pie es más quebradizo, más frágil, un pie, por ejemplo, con problemas vasculares, un pie diabético, como comentaba antes el doctor Martínez. Ahí vamos a meter una crema rica en ácidos grasos hiperoxigenados para, digamos, estimular la microcirculación de la piel. Pero luego esas cremas siempre tienen que tener una pauta de revisión, porque si el paciente no ve que esa crema le está funcionando, que su pie cambia, nunca vamos a conseguir que ese paciente sea constante con la hidratación. Entonces ahí tenemos que estar muy, muy encima de nuestro paciente. Y una piel hidratada es una piel nutrida y es una piel sana. Muy bien. Me dicen que llevamos más de 50 minutos, Paco. Muy brevemente, a veces oímos decir que una persona ha tenido una fractura de estrés. ¿Qué es? ¿Y a qué se debe? Como vemos aquí el programa es muy amplio, estamos tocando muchos ámbitos, Sí. diabético, y a mí me está tocando más el entorno del deporte, que es donde me mueve más. Es una lesión habitual, típica del mundo del deporte. La fractura de estrés en el pie puede aparecer en cualquier hueso del pie. Es una repetición, es una fractura de fatiga. El golpeteo continuo, el golpe continuo mientras estás corriendo o caminando puede generar en ese hueso que hay un fracaso y finalmente se fracture. No por un traumatismo directo, intenso, sino es el gota a gota, clac, 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 y finalmente se vence esa resistencia y aparece la fractura de estrés. Solamente una cosa, estos pies, ¿y todo el mundo fractura de estrés? No. La gente tiene fractura de estrés, la gente tiene predisposición. Y especialmente, aquí ya no el deportista lo tiene muy claro, ya eso lo tiene aprendido, pero la gente de la calle, la que camina, puede tener fractura de estrés, también la puede tener. Y por eso quiero un poco dirigir estas palabras a ese grupo de gente. Hay una morfología, vamos a entrar en palabras técnicas de los metatarsianos, unos huesos que hay dentro del pie, que si se altera la disposición de cargas que tienen que apoyar esos huesos. Cada hueso, yo siempre pongo el ejemplo como cuando un nazareno tiene que llevar el paso de Semana Santa. Si alguno de los nazarenos se esconde, los que van delante y detrás reciben más peso y al final lesionan. Eso es lo que ocurre en los huesos del pie. Hay algunos huesos del pie predispuestos, algún tipo de pie predispuesto, que algunos de los huesos importantes, especialmente el del dedo gordo, se esconde, vamos a llamarle de esa manera, y hace que los otros dedos, el segundo, tercer, cuarto dedo, y entonces es más predisponente a que aparezca la fractura de estrés. Muy bien, muy bien. O sea, que la fractura de estrés es por repetición, pero Sí, no repetición. porque uno esté estresado. No, es por repetición. Y una cosa que quiero decir esto, ¿dónde aparecen gente de la calle? Aquella persona, son los casos signos que he visto, aquella persona que ha hecho caminata larga o que camina con frecuencia, y sobre todo esa persona que se ha ido un día de monte y ha hecho una caminata de 2 o 3 horas y vuelve esa caminata y tiene dolor en el pie, es normal, se pone un poco de hielo, pero si ese dolor del pie, de una caminata larga, ve su pie inflamado en la cara anterior del pie, en la cara dorsal del pie, esa zona, lo ve que es inflamado, y ve que eso persiste 4 o 5 días, una semana, más de lo habitual, no es que diga que tenga fractura de estrés, pero que lo sospeche, porque podría ser una forma de presentarse. Muy bien. Diego, ya tenemos un paciente que ya está complicado en el sentido de que tiene una úlcera del pie. Si esa úlcera se infecta, todavía es ya mucho peor.
¿Cómo sabemos que está infectada y cómo podemos prevenir que se infecte? Bueno, la prevención de la infección está en realizar unas curas adecuadas. Y eso, pues muchas veces en el centro de salud o en la unidad, pues se dan las instrucciones necesarias para hacerlo. ¿Cuándo podemos decir que una úlcera está infectada? Pues eso está hoy bastante bien definido. Una úlcera del pie o de cualquier otra localización está infectada en 3 situaciones. Cuando la piel de alrededor tiene signos inflamatorios, o sea, está enrojecida, es más dolorosa la palpación, está hinchada y, bueno, pues son los signos, y está más caliente, rubor, calor, tumor y dolor, los signos clásicos de la inflamación. Esa es una situación, una celulitis alrededor de la úlcera, una inflamación de la zona. Otra situación es cuando, aunque esos signos no estén manifiestos, sale pus manifiesto a través de la úlcera. Hay infección seguro. Y la tercera situación, que es la única que cuesta más a veces diagnosticar clínicamente, pero que simplemente con una prueba de imagen se suele conseguir, es cuando hay infección del hueso subyacente. El problema de las úlceras del pie diabético es que van creciendo en profundidad y el hueso está muy cerca de la piel. Hay muy poco espacio físico entre el hueso, la prominencia del hueso y la piel, y enseguida se alcanza. Cuando la profundidad de la úlcera alcanza el hueso, enseguida aparece la osteomielitis, la infección del hueso. Y cuando aparece la infección del hueso, entonces el tratamiento se complica mucho. Y a veces no queda más remedio que hacer algún tipo de cirugía, más o menos exerética, más o menos extensa, pero que al final puede acabar en amputación. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Última pregunta para ti, Julián. Es una cosa muy frecuente y nos interesa sobre todo el tratamiento. Pero dinos, ¿qué son los espolones y cómo se tratan? Los espolones en sí lo que son es una calcificación de la inserción de la fascia plantar. Ya el doctor Esparza nos habla un poco de la fascitis y tal, pues es como la última fase o la última consecuencia de una fascitis. Al final, el tejido de inserción, donde se inserta la fascia plantar en el calcáneo, se degenera y entonces el siguiente paso es una calcificación y un dolor intenso que se irradia por el calcáneo, vamos, por todo el talón hacia la pierna. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento en principio suele ser conservador. O sea, con lo primero se ponen ortesis plantares de descarga de toda la parte de la zona plantar, luego se ponen infiltraciones y también lo que últimamente se está usando mucho son las sesiones de ultrasonido. Muy bien. ¿Querías añadir algo? Y la onda de choque, perdón. A mí hay una cosa que sí quiero decir y apuntalar, y es que, bien lo ha dicho él, Julián ha dicho que si duele hay que tratarlo, pero en nuestra consulta muchas veces el paciente ve una imagen, hacemos una imagen de una radiografía y accidentalmente, casualmente encuentras esa calcificación, ese espolón. La gente, tengo un espolón. Madre mía, vamos a ver, señores, no pasa nada. ¿Le duele? No, no pasa nada. Tú puedes tener un espolón asintomático y al final decimos que es la adaptación del cuerpo a lo que tú le estás pidiendo. Tu cuerpo se adapta. Si tú estás tirando de esa fascia plantar del hueso, ese hueso al final lo que está haciendo es adaptándose a ese tirón que tú le estás dando. Por lo tanto, me gustaría aquí apuntalar. Si tú ves un espolón calcáneo en tu radiografía, no significa que haya que tratarte. El espolón calcáneo, como ha dicho Julián, se va a tratar cuando dé síntomas. En realidad, no tratamos radiografía, lo que tratamos es clínica, personas. Entonces, si tiene sintomatología, si le duele, se trata. Si no, pues ahí está, puede estar toda la vida. Asusta mucho el espolón. Tengo un espolón, ya no pasa nada. Estamos en los 5 últimos minutos, o sea, 1 minuto para cada uno de vosotros. Vamos a empezar por ti, Paco, por si hay algo que quieras puntualizar o algo de decir. Nos quedan muchos temas, pero es imposible. Vamos a ver, como mi tema más importante que hemos centrado ha sido la fascitis plantar, la población en general tiene muchos problemas de fascitis plantar, un mensaje muy claro. La manera de prevenir es hacer estiramientos. Cuando termines de caminar, de hacer deporte, sobre todo hablo más a la gente que camina. En vez de caminar, tómate el hábito de hacer estiramientos de la zona del gemelo. Luego una cosa que no quiero olvidar, señores, y esto no voy a dar nombres aquí, no todos los dolores en la planta del pie, en el talón, son fascitis plantares, que es el gran problema que tiene muchas veces hasta profesionales de la sanidad.
Podemos Tenía decir... esa pregunta aquí. ¿Todos los dolores en la planta del pie son fascitis plantar? Pues mira, me has leído la mente, seguramente te la he leído ya a ti. Sí. Porque podemos decir hasta 5 patologías distintas a la fascitis plantar. Patologías derivadas de la almohadilla plantar, patologías derivadas de la inervación que pasa en la zona esta, patologías derivadas... Hay una enfermedad que a lo mejor la población conoce, que es la enfermedad de Dupuytren, que es que se encoge por un proceso de... No quiero decir palabras técnicas, pero se encoge la palma de la mano se encoge, se va encogiendo algún dedo o algo. Pues lo mismo ocurre, esa palma, esa que es la fascia plantar, también puede encogerse en la enfermedad de Lederhaus. Dicho por decir una palabra rara, lo que has dicho. No, pero ¿qué quiero decir con esto? Hasta 5 patologías distintas a la que acabo de decir, a la fascitis plantar. Tanto tengo dolor en la planta del pie, habitualmente fascitis plantar, estiro. Pero si veo que tras un tiempo de tratamiento, 2-3 meses no, hay que buscar un diagnóstico nuevo. Es muy importante ir al especialista y que lo eso. Julián, tú... Yo, como última consecuencia de todo lo que estamos hablando, es que ir al podólogo es bueno, da seguridad y tranquilidad, y transmitir a la población que cuando tenga un problema en los pies, acuda al podólogo como especialista del pie y como referente. Él, si no lo puede tratar, lo derivará a otro especialista. Pero en principio, que acuda al podólogo, porque las consultas de podología hoy en día están con una calidad y reúnen una serie de condiciones que nos marca la Consejería de Sanidad y que todo el material está estéril. A mí esa puntualización que ha hecho me parece muy interesante porque por lo que yo he visto en la población en general, ir al podólogo es como de personas mayores. Cuando no debe ser así, sino realmente cualquiera que tenga un problema en el pie debe ir al podólogo para consultar con un especialista. Exacto. Alba. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho el doctor García Carrasco. Y para puntualizar, sobre todo, hay que dedicarle al pie todos los días un ratito, 5 minutos, esa inspección, esa limpieza, esa hidratación y el calzado. Si he podido transmitir hoy algo, sería la importancia del calzado. ¿De acuerdo? La suela de caucho antideslizante, que sea gruesa, un poquito más de altura en el talón que en la parte de abajo de los dedos, el contrafuerte semirrígido para que sujete el pie, el ajuste y el material, utilizar materiales como la piel, porque al final el calzado que vamos a llevar hoy va a determinar cómo vamos a tener el pie mañana. Perfecto. Diego, perdona. Bueno, yo en cuanto al pie diabético, pues ya lo que hemos comentado, insistir en la importancia de la prevención primaria y secundaria, de intentar controlar bien la diabetes, controlar bien los factores de riesgo de arteriosclerosis y insistir en que cuando el pie ya está insensible es un pie de riesgo que hay que cuidar mucho y hay que estar muy pendiente de él. Pero cuando aparece una úlcera ya es un problema que deben tratar los especialistas conjuntamente con atención primaria, porque el problema de una úlcera en el pie insensible es muy difícil de tratar y hace falta el esfuerzo de todos para conseguir llegar a buen puerto, que se suele llegar, las 3/4 partes de estas úlceras se curan, pero a veces tardan un año en curarse, no se curan de un día para otro, pero las 3/4 partes se curan en los mejores cuidados. O sea que todavía hay una 1/4 parte que son aquellas que se han hecho muy profundas, que han alcanzado el hueso, que han destruido el hueso por la infección, las que todavía se siguen necesitando de algún tipo de amputación. Hay que reducir el número de amputaciones y la manera es esa. Muy bien, pues nada, hemos terminado el programa, muchísimas gracias y no cabe duda de que no han quedado muchos temas por tratar, pero eso no es problema, pues haremos otro programa, no pasa nada, pero creo que conceptos muy claros habéis dejado y sobre todo el tema de la prevención en de muchas patologías con un buen calzado y sobre todo prevenir el pie diabético. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos y desearos que seáis muy felices.